Buenas tardes amigos, hoy vamos a hablar sobre los tres mecanismos de asignación de recursos, de producción y distribución de bienes, es decir, cuáles son los tres mecanismos que intervienen en la resolución del problema económico en todas las sociedades a lo largo del tiempo. Bueno, básicamente se puede hablar de tres mecanismos de resolución del problema económico. Tenemos la tradición en primer lugar, tenemos el mando centralizado en segundo lugar y tenemos el mercado. El mercado como mecanismo de resolución del problema económico. Ahora bien, estos tres mecanismos se han dado a lo largo de la historia, especialmente los dos primeros, es decir, la tradición y el mando centralizado, y el mercado en esta etapa más reciente, ¿no? Esto no significa que tanto la tradición como el mando centralizado no se esté dando actualmente en las sociedades modernas. Bueno, ¿por qué hablamos entonces de la tradición como mecanismo de resolución de resolución del problema económico? Bueno, comentamos entonces que la tradición se hizo presente desde el mundo antiguo hasta finales de la Edad Media como mecanismo más importante de resolución del problema económico, es decir, del problema de la producción y distribución de bienes y la asignación de recursos. Bueno, la tradición, ¿cómo se manifestó en la Edad Media, por ejemplo, o en el mundo antiguo? Bueno, tenemos en primer lugar, pudiéramos decir, por ejemplo, que las personas básicamente se ocupaban o tenían ocupaciones profesionales en función de la herencia, de la tradición. Por ejemplo, una familia que provenía de los campesinos, continuaban con esta profesión. Lo mismo aquellas personas que eran artesanos, muy probablemente seguían desarrollando esta actividad, y lo mismo su descendencia, ¿no? Otra manera, por ejemplo, de cómo se manifiesta la tradición en la distribución de bienes, por ejemplo, en las sociedades, por ejemplo, en los pequeños grupos humanos, donde, por ejemplo, la cacería, los productos de la cacería se distribuyen de manera desigual en el núcleo familiar, por ejemplo. Es decir, la parte más importante del animal se le da al cazador, después al hijo mayor, y después la siguiente pieza a las mujeres, y finalmente la última pieza menos importante pues a los niños. Así sucesivamente, pues por ejemplo en la Edad Media, como el señor feudal simplemente obtenía la tierra como producto, por ejemplo, de la herencia, de la tradición de sus antecesores, y ejecutaba esa tarea de producción de ese dominio de esa tierra, ¿no? Bien, luego tenemos, ¿qué otra cosa se puede decir sobre la tradición? Bueno, la tradición, ¿qué tiene de ventaja la tradición como mecanismo de resolución del problema económico? Bueno, simplemente que la tradición da seguridad. Es decir, la tradición como resolución al problema, como mecanismo de resolución, permitía pues la seguridad. Si bien ciertos métodos de producción eran anticuados y no eran muy productivos, por lo menos en determinado momento daban mucha seguridad. Por eso la tradición se ha extendido por muchísimo tiempo, porque daba seguridad. Ahora, ¿cuál es el costo de la tradición? Simplemente que impide el cambio, impide el progreso, impide el avance de la búsqueda de nuevos mecanismos de resolución del problema económico. Luego tenemos, en segundo lugar, el mando centralizado. El mando centralizado justamente es aquel mecanismo donde una instancia de poder, sea esta una persona o una élite, decide sobre qué rubros deben producirse, cómo deben asignarse los recursos, cómo la producción debe distribuirse a la población. En fin, es simplemente una instancia gubernamental que decide hacia dónde debe ir el desarrollo económico. Este proceso se ha dado en tiempos antiguos, por ejemplo, los faraones que decidían cómo debía producirse, qué rubro debían producirse, o por ejemplo el señor feudal que decide qué rubros en sus dominios debe producirse, cuántas cabezas de ganado deben darse, cuánto se le va a otorgar al siervo de la gleba en cuanto a productos agrícolas, en fin. Y en el Estado moderno también. Ahora, sobre todo el mando centralizado se da en sociedades totalitarias, autoritarias, donde el Estado decide hacia dónde debe ir la producción económica, hacia dónde debe ir la economía, traza las grandes líneas de planificación de la economía.
pero también en las sociedades, sobre todo en las mismas sociedades modernas, en las sociedades democráticas, también el Estado interviene en cuanto a las líneas de acción de la economía, hacia dónde debe dirigirse la economía. ¿Ok? Luego finalmente tenemos el mercado. El mercado entonces vendría siendo el último mecanismo de resolución del problema económico donde impera sobre todo la libertad. Ahora, ¿el mercado dónde se da como mecanismo de resolución del problema económico? Bueno, se da en las sociedades modernas, en las sociedades donde impera, digamos, el capitalismo, y simplemente productores y consumidores se ponen de acuerdo para determinar entonces qué productos se van a producir, cómo se van a distribuir, cómo se van a asignar cómo se van a asignar entonces los recursos y así sucesivamente. Es decir, productores y consumidores van a decidir qué productos se van a producir, cómo se van a distribuir, a qué precio, a qué costo. Y entonces lo más relevante de todo esto es que es la libertad de los agentes económicos en producir y bajo la ley de la oferta y la demanda. Bueno, gracias por los momentos. Continuamos con el mundo antiguo en la próxima clase.